Hola, buenos días. Oficialmente quiero darle la bienvenida a la segunda conferencia virtual anual de la atrofia multisistémica para toda la comunidad. Es un honor estar aquí compartiendo con este panel de expertos en los cuales vamos a responder a todas sus preguntas, a las preguntas que hayan hecho en la caja de preguntas de la página y los que se puedan conectar por Zoom. Afortunadamente, hoy es un día muy especial porque no siempre contamos con la presencia de expertos para contestar cada una de las preguntas. Quiero presentar a cada uno de los oradores. Está el doctor Carlos Consentino de Perú, el doctor Gabriel José Arango de Colombia, el doctor Enrique Urrea Mendoza de Colombia, que nos representa en los Estados Unidos. No sé si quieren algunas palabras, chicos, para saludar a nuestro público que nos ve en este momento. No, yo solo quiero agradecer a ustedes por la invitación, a mis compañeros de panel por su presencia y bueno, decir que hoy es domingo. Yo me equivoqué en la entrada de mi conferencia, dije que era sábado, pero aquí estamos, hoy domingo, gracias a todos los que nos escuchan por su tiempo, hoy domingo. Gracias. Buenos días a todos, pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir algo con ustedes, entonces estamos pendientes para sus preguntas. Y por supuesto es un honor estar junto a este extraordinario panel, así que estaremos listos a tratar de absolver todas las preguntas. Bueno, para empezar, voy a revisar un poco la caja, que tengo algunas preguntas aquí muy interesantes. Por ejemplo, empezando con esto, me pregunta Miguel Ángel del Pino. Me hace una pregunta que tiene que ver con los cambios disautonómicos de la presión arterial. La pregunta puntual es, ¿puede variar la presión arterial, estar baja y en 30 minutos después subirse? Me da unos valores, por ejemplo, 80-45 y puede llegar hasta 200 sobre 100? Bueno, podría responder yo esa pregunta en tanto es la primera de diagnóstico. A ver, la presión arterial nunca es demasiado uniforme en cualquier persona sana. Hay fluctuaciones a lo largo del día, de la noche y de la madrugada. En una persona hipertensa, esto se ve con mayor claridad, ¿no? Hay mayores cifras de presión en horas de la madrugada, menores cifras de presión en horas del día. Hay algunos parkinsonismos, por ejemplo, como el PSP, la parálisis supranuclear progresiva, que por alguna razón suele coexistir con cifras altas de presión, con hipertensión arterial. Pero regresando concretamente a lo que nos interesa de MSA o atrofia multisistémica, aquí la disautonomía hace que la presión baje. Pero la presión baja usualmente en situaciones en donde nos ponemos de pie, en donde adoptamos el ortostatismo. Entonces podemos tener una presión perfecta echados o sentados y nos ponemos de pie y la presión cae. Nos volvemos a sentar y nos volvemos a echar y la presión se debería normalizar. De hecho, muchas veces esta hipotensión pasa asintomática, no da síntomas y solo la vamos a detectar si realmente hacemos la medición. Ahora, como pregunta el caballero, fluctuaciones tan extremas como de irse para abajo o subir a 200 es excepcional en atrofia multisistémica. Lo normal es que baje y se vuelva a normalizar si nos sentamos, nos echamos o nos recostamos. Pero que vuelva a subir a niveles tan altos, eso es excepcional, pero por supuesto todo es posible. Ok, doctor, excelente. Por aquí tengo otra pregunta de la señorita Norma Guillermo. Dice, todo líquido que tengo lo elimino, pero cuando tomo Coca-Cola no sucede, son tantas que ya me quieren colocar sonda.
¿Hay cómo solucionar tantas idas al baño? Bueno, esa es una pregunta que a veces es una situación que es difícil de manejar, porque desafortunadamente dentro de los problemas que tenemos de la vejiga neurogénica que se genera dentro de la enfermedad está eso, el alto residuo, la poca compliance que queda la vejiga y esa sensación que lo que llamamos que la persona está continuamente con volúmenes bajitos, con ganas de ir al baño. Pues sí hay algunas soluciones para eso, hay algunos medicamentos que pueden ayudar. Se puede también utilizar toxina botulínica en manos de un urólogo experto para mejorar el problema de la vejiga espástica, pero a veces hay que tener cuidado porque los medicamentos que a veces utilizamos para manejar ese tipo de problema pueden empeorar la hipotensión, que a veces son los principales síntomas dentro de la enfermedad. Pero efectivamente toca revisar el caso, mirar qué está pasando y buscarle, y si hay algunas alternativas que se pueden utilizar. Ok, Tatiana Ringler nos pregunta, ¿podemos ver en una resonancia magnética la acumulación de la alfa-sinucleína? Pues no, hasta ahora es imposible eso. Okay. Algún día ojalá que sí, pero por el momento no. Lo único que podemos ver en la resonancia magnética son ciertos cambios propios de la atrofia, de la neurodegeneración, más no a un nivel mucho más microscópico que es el acúmulo de la alfa-sinucleína. Aquí hay una pregunta muy interesante y es muy común este tipo de tratamientos. ¿Qué papel juega la deficiencia de vitamina B12 y el uso de vitamina B12 en la atrofia de múltiples sistemas? A ver, el problema de la vitamina B12 lo que pasa es que lo estamos viendo con mucha frecuencia en muchas entidades, ¿no? El asunto es que la deficiencia de vitamina B12 por sí sola puede generar alteraciones neurológicas y puede llegar a empeorar los síntomas de la atrofia multisistémica, más como tal no es su causa. Pero dentro de todos los screening y todos los estudios que uno hace, uno siempre la solicita, porque de alguna forma si esa vitamina B12 está baja, nos puede ayudar a que aparezcan más síntomas neurológicos en los pacientes. Ok, doctor, muchas gracias. Aquí dice Natalie Colmer, les voy a leer textualmente. Dice, mi madre a veces ha experimentado fluctuaciones muy grandes de temperatura, subiendo la a 39 grados y bajando luego a 35, en un intervalo de medio vómito y malestar. Curiosamente, luego de mejorar y al día siguiente se encuentra incluso mejor de sus síntomas. ¿Tiene alguna explicación? ¿Es debido a la atrofia de múltiples sistemas? Bueno, si me permiten responder esa pregunta, habría que diferenciar bien si el alza de temperatura es considerada fiebre, porque si es fiebre es considerado infección. En fiebre real, producto de una infección, ahí no hay mucha vuelta que darle, hay que buscar la fuente de la infección, que puede ser urinaria, etc. Sin embargo, en esta entidad, en atrofia múltiples sistemas, hay una disautonomía como principal característica clínica. Y eso puede llevar a una mala termorregulación, en donde haya sensaciones de calor, sensaciones de frialdad, ¿no? Mayor percepción de frío, mayor percepción de calor, que no necesariamente eso significa fiebre, que no necesariamente eso significa infección. Así que yo diferenciaría, ¿no? Una sensación de alza térmica, sensación de calentura, versus una fiebre real que me lo va a mostrar el termómetro y que eso casi siempre se va a traducir en una infección subyacente, ¿no? Ok, otra pregunta que tengo por acá muy interesante es, ¿se asocia la atrofia de múltiples sistemas con demencia, con síntomas de demencia? Alguien que quiera comentar, pero sí, en mucha menos proporción que, por ejemplo, en una enfermedad de Parkinson, con algunas diferencias muy puntuales que uno las puede evocar en pruebas neuropsicológicas, pero
durante muchísimo tiempo, yo diría por lo menos 20 años, se asumía o había una especie de dogma que la atrofia multisistémica no cursaba con ningún tipo de alteración cognitiva, pero la evidencia de los últimos tiempos demostró que sí hay una perturbación, probablemente no la catalogaríamos como una demencia, sino como un deterioro cognitivo o alteraciones cognitivas propias de esta entidad. Así que la respuesta es sí puede haber alteraciones cognitivas. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta por aquí me dice, ¿cumple alguna función los fármacos antidepresivos en el tratamiento de las afecciones psiquiátricas o estos fármacos pueden empeorar los síntomas motores? Mira, lo que pasa es que cuando hay depresión, efectivamente hay que tratarla. En general, los fármacos antidepresivos que solemos utilizar en los pacientes con atrofia multisistémica no empeoran tanto los síntomas motores. Los que sí pueden empeorar los síntomas motores son los antipsicóticos, o sea, los medicamentos que utilizamos para tratar otro síntoma como es la psicosis. Pero los antidepresivos bien seleccionados, hay que tener más cuidado con la hipotensión ortostática como tal que con la afección motora. Ok, muy bien, excelente. Continuando, tengo una pregunta aquí, es muy común esta pregunta y este uso del medicamento. ¿Qué función cumplen las microdosis de ibuprofeno en la disautonomía de la atrofia de múltiples sistemas? A ver, realmente que exista una evidencia puntual sobre las microdosis de ibuprofeno, no puede uno recomendar uso de estos analgésicos en forma continua, porque, digamos, estar tomando ibuprofeno en forma continua y sea pequeñas dosis, se puede relacionar con alteraciones o con falla renal. Entonces, no es una recomendación. De hecho, pues puede que esté mencionado que puede ayudar algo a la hipotensión, pero el problema es su toxicidad a largo plazo. Se puede utilizar por periodos cortos, pero no es recomendable por periodos largos. Muy bien. Déjame revisar por aquí. Dice, ¿los agonistas DOPA cumplen alguna función en este tipo de enfermedad? Bueno, mira, los agonistas DOPA, desde el punto de vista de los síntomas parkinsonianos, pueden llegar a ser probados en los pacientes con atrofia multisistémica. No son tan efectivos como los vemos en la enfermedad de Parkinson, pero para tratar los síntomas parkinsonianos se pueden llegar a utilizar seleccionando muy bien los pacientes y teniendo mucho cuidado, como siempre hemos mencionado, con la presión arterial. Ok. Déjame ver por aquí. Doctor Gustavo, si usted me permite, quisiera, mira, hay una pregunta, yo estoy conectado aquí también con el chat. Hay una pregunta que me parece muy interesante, va dirigida al doctor Cosentino, pero yo creo que nosotros podemos opinar también un poco al respecto. Dice, doctor Cosentino, tengo 56 años, me salió en la resonancia que tengo atrofia multisistémica desde febrero. O sea, este año, febrero, no sé, doctor Cosentino, no sé qué piensa de esa pregunta. Claro, pero el tema no es cuándo se hizo la resonancia desde el punto de vista de calendario, sino con cuánto tiempo de enfermedad contaba o cuenta este caballero para hacerse la resonancia. Si yo empiezo síntomas hace poquito tiempo, hace poquitos meses, una pequeña inestabilidad, quizás un poco de rigidez en la mano, quizás un poquito de temblor, si recién empiezo mis síntomas, lo más probable es que la resonancia no aporte gran cosa, porque aún no hay tiempo suficiente para evidenciar los cambios que aparecen en la resonancia. Pero si yo vengo arrastrando 2, 3 años de enfermedad, recién acudo a un médico, sospeche el diagnóstico, me pide una resonancia, puede ya aparecer ciertas evidencias que al médico le va a decir, mira, lo que estoy viendo en la resonancia me hace pensar que es una atrofia multisistémica, pero está dado básicamente porque ya hay un tiempo de enfermedad lo suficiente para mostrar cambios. Entonces, no importa si se lo hizo en marzo o en febrero, ese tipo de calendario no nos importa, sino cuánto tiempo atrás viene arrastrando el caballero que hace la pregunta su problema médico, su enfermedad. Y precisamente yo traigo esa pregunta aquí a la discusión,
porque es muy frecuente uno escuchar eso en la consulta, le dicen, ay, yo necesito una resonancia, necesito un examen que me pruebe, necesito un examen que usted me diga que tengo algo, y si sale normal, entonces, no tengo, estoy tranquilo. No, el doctor Cosentino lo dijo desde la charla, lo recuerdo muy bien, él dijo, esto es un diagnóstico clínico, lo hacemos por clínica y lo hacemos también en algunos casos, por respuesta a los medicamentos, si existe o no, pero es básicamente un diagnóstico clínico. El hecho de que tengo una resonancia, y perdóname que lo vuelva a enfatizar, normal o anormal. Normal, pues no descarta. Anormal ya es un poquito más avanzado en el proceso de la enfermedad. Y estoy de acuerdo con todos los panelistas. Qué pena, doctor Pero, Gustavo. Enrique, Sí. también pasa lo contrario. Yo puedo tener un paciente sano que le describen una resonancia con cambios de atrofia multisistémica y si clínicamente no tiene síntomas, no tiene atrofia multisistémica. Doctor Arango, perfecto, buen punto. Nosotros no estamos tratando imágenes, eso es cierto. Porque es que con alguna vez sucede, y recuerdo mucho que alguna vez me pasó con una enfermedad prima, me llegó un paciente a la consulta diciendo, me acaban de decir que tengo Parkinson. Sí. Y yo examiné al paciente, estaba perfecto, y me muestra una resonancia y me dice que la resonancia me dijo que tiene Parkinson, pero usted no tiene. Entonces, uno no puede enfermarse de lo que no tiene a través de una imagen. Total. Buen punto, doctor Arango. Muchas gracias. Doctor Gustavo, adelante. Bueno, esta pregunta está relacionada con otra que tengo por acá, que me habla de qué combinaciones ofrecen mejores resultados entre levodopa-carbidopa y levodopa-benseracida. El paciente, el que hace la pregunta, se refiere a los efectos colaterales que le da el uso de levodopa-carbidopa. Las náuseas, los vómitos, todo lo que conlleva a la tolerancia. La verdad es que todo depende del paciente. De hecho, nosotros casi siempre en nuestro país empezamos con levodopa-carbidopa, que es de un poco más fácil acceso que la levodopa-benseracida. Y a veces la levodopa-benseracida puede ser una alternativa para aquellas personas que no toleran bien el medicamento. Igual, los efectos secundarios del medicamento son casi siempre secundarios, esa es la levodopa. El otro es un medicamento que lo que hace es facilitar que el organismo no la metabolice tan rápido para que llegue bien al sistema nervioso. Pero puede ser una alternativa en pacientes que por algún motivo no toleran la combinación levodopa-carbidopa, se puede intentar levodopa-benseracida y se puede superar a veces los efectos secundarios. Eso sí toca a veces ensayo y error. Cada paciente es diferente y cada paciente tiene una diferente tolerancia a los medicamentos. Ahora bien, cuando uno tiene disautonomía, realmente el medicamento que genera los problemas disautonómicos es la levodopa, independiente de con que esté combinado. Y me permite, doctor Gustavo Spitia, agregar un punto, porque recuerden que parte también de los que se están escuchando son pacientes o son también médicos generales o cuidadores, y van a decir, pero a ver, el doctor Cosentino dijo al principio que la levodopa de pronto no funciona muy bien para estos pacientes, que la levodopa no es el medicamento de esos pacientes. Es cierto, pero resulta que al principio hasta el 30% de los pacientes con atrofia multisistémica pueden responder de alguna manera, de alguna forma, al tratamiento con la levodopa, ¿ya? 70% jamás van a responder. De esos 30 que responden, con el tiempo dejan también de responder un buen número. Pero aún hay un pequeño porcentaje de personas, de pacientes que responden a la levodopa con el tiempo, ¿ya? Es que he escuchado muchos comentarios de médicos que dicen, no, ese medicamento no es, quitémoselo. Y al quitarlo, el paciente se empeora. O sea, de alguna manera, la levodopa, así sea en porcentaje pequeño, puede ayudar al paciente con atrofia multisistémica. Doctor Cosentino, ¿estoy equivocado? Doctor Arango, ¿estoy equivocado? No, de hecho tienes toda la razón, Enrique. Muchas veces hemos visto, yo he tenido la experiencia de ver pacientes que dicen, el medicamento no me sirvió y lo suspenden espontáneamente. Y de hecho tuve hace poco un paciente que dijo, no siento mayor efecto, la suspendió e hizo un deterioro clínicamente muy severo, tan severo que termina hospitalizado y con gastrostomía por un compromiso muy severo de la deglución. Entonces, a veces no hay que despreciar el efecto de la levodopa y a veces aquí nos ocurre al contrario que en el Parkinson. En el Parkinson uno nota el efecto cuando inicia el medicamento. En la atrofia multisistémica uno nota el efecto del medicamento cuando lo quita en muchas ocasiones. Y quizás como moraleja final, decir que en tanto en esta enfermedad hay muy pocas opciones terapéuticas
y una de ellas podría ser la levodopa, no desesperarse en darlo tan rápido a dosis tan altas, porque la tolerancia va a ser muy mala probablemente, y ahí vengan los efectos secundarios y el paciente o la familia le agarre un prejuicio a la medicina. Entonces, decir que vamos a usarla, tenemos esperanzas de que funcione, vamos a ir titulando de a poquito, vamos a ir aumentando de a poquito para que la tolerancia sea buena. Esto nos puede tomar seguramente muchas semanas, y tratar de llevar hasta la dosis más alta posible, tolerable, y donde pensamos que ya hay efecto. Muchas veces, muchísimas veces, como lo has dicho tú, Enrique o Gabriel, los pacientes no necesariamente son conscientes de su mejoría. Y son conscientes de su desmejoría cuando justamente lo suspenden. Y finalmente el último comentario sobre los efectos secundarios. Claro, si el efecto secundario es la hipotensión, ahí mayor razón para titularlo de a poquito y ir aumentando de a poquito, y todas las medidas complementarias de la hidratación adecuada, etc. Pero si hay un poco de náuseas al inicio, desde la época del Parkinson sabemos de que podemos adicionar algún antiemético durante las primeras semanas, ¿no? Un poquito de domperidona o alguno de estos antinauseosos para que la tolerabilidad sea mejor. Así que claro, cada persona, cada familia, cada paciente es individual, y habrá que hacer un tratamiento individualizado como tal. Y así como complementando lo que tú dices, Carlos, a la vez que la tenemos que poner de a poquitos, cuando decidamos quitarla también quitémosla de a poquitos. Total, ajá. Ok, chicos, miren, aquí tengo de una paciente. Ella nos pregunta, yo me asfixio, pero también me paralizo totalmente sin poder hablar, moverme. ¿Es parte de la atrofia multisistémica? ¿Se paraliza? ¿Cuál fue la primera síntoma? Ella dice, yo me Asfixio, ¿no? ajá, pero Sí, también más me ficción. paralizo totalmente sin poder hablar, moverme. ¿Es parte de la atrofia multisistémica? Y perdón, agrego otro síntoma, doctor Carlos, antes de que usted conteste. Ella misma dice que mi presión es de 55 estando en reposo, y no hay manera que me la suban. ¿Qué opciones tengo? Hay otro síntoma que de pronto nos puede ayudar a la discusión. Bueno, no sé, siento que me falta un poco más de información clínica. No sé si se asfixia, por ejemplo, de noche, a lo mejor tiene algún tipo de estridor laringio, un espasmo laringio, o quizás una apnea del sueño, o quizás en la noche, al no recibir algo de levodopa, está en un estado off tremendamente severo, y eso siente su parálisis. No alcanzo a entender bien la pregunta. O sus síntomas son de día, y a lo mejor se asfixia porque hay disfagia, y a lo mejor se ha atorado con la saliva o con el alimento, o lo mismo sucede porque está en un estado parkinsoniano tan severo que por eso siente que está paralizada. No sé, trato de interpretar un poco la pregunta. No sé si Gabriel o Enrique tienen alguna otra opción. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Esa situación, como describe la paciente, podrían ser, a mi gusto, dos situaciones. Si son momentos donde hace hipotensión muy importante, donde el paciente prácticamente secundario a su hipotensión no puede casi moverse, o que como puede ocurrir en el paciente con síntomas parkinsonianos que toma levodopa, igual que en la enfermedad de Parkinson, pueden haber fluctuaciones motoras. Y a veces esa sensación de ahogo también es un síntoma que vemos con frecuencia en los pacientes que hacen episodios off cuando se les va el efecto de la levodopa, o cuando tienen una hipotensión notoria. Yo creería que pueden ser los dos extremos de la moneda. O hace fluctuaciones o está haciendo hipotensiones muy importantes. Y hay otro punto que agrego acá, porque estoy viendo, repito, aquí el chat, y ella dice que están usando, debe ser polifarmacia o politerapia, dice con morfina, procaína, lidocaína y algo para el dolor, y ya no le hacen efecto. Lo otro es que estemos presentando o que estemos viendo un efecto secundario también de medicamentos, ¿no? No olvidemos que, como el doctor Cosentino dijo también, la polifarmacia, el uso de muchos medicamentos, al contrario, no puede ser muchas veces favorable, sino que hay que considerar los efectos secundarios. Y como ustedes dicen, doctores, aquí pues nos falta información. Yo creo que ese es un caso muy puntual,
un caso en donde pues se debe consultar a un especialista en movimientos normales y ver exactamente qué es lo que está pasando. Nos faltan datos, Y hay correctamente. que recordar una cosa, ya que mencionas que tiene tantos medicamentos, en los pacientes con atrofia multisistémica a veces más no es mejor. Ujú, Y tenemos que correcto. seleccionar muy bien los medicamentos para que no se nos junten efectos secundarios, porque a veces uno empieza a revisar el listado de medicamentos y como decimos aquí en Colombia, hay una pastilla para cada yayay del paciente, entonces toca empezar a balancear y revisar porque podemos tener muchos medicamentos y tenemos que empezar a entrar a evaluar si están haciendo efecto. A veces tenemos múltiples medicamentos a dosis muy pequeñas que lo que único hacen es competir por efecto secundario, o tenemos muchos medicamentos que no están teniendo un efecto claro en la sintomatología del paciente y es mejor quitarlos. Entonces hay que hacer esa revisión siempre. Perfecto, buen punto. Doctor Gabriel, esa frase es una frase magistral, más bien es el éxito. Ok, mire, esta pregunta es importante porque esto está de moda actualmente, está de moda y suena en todas las redes sociales y dice, ¿puede el cannabis o el aceite de CBD ayudar de alguna manera? A ver, empiezo con la respuesta, Gabriel, perdona si me Dale, permites. dale. A ver, coincido contigo, Gustavo, en que efectivamente esto es una moda. Y como toda moda, estoy seguro que pasará en algún momento, o por lo menos se asentará en donde realmente debería funcionar. Lo que siempre debemos preguntarnos y preguntarle al paciente que quiere consumir cannabis o que ya está consumiendo cannabis, es decir, ¿por qué lo estás tomando o por qué lo quieres tomar? Por solo hecho de tener la enfermedad A o B, no significa que se necesita el cannabis. Por solo hecho de tener yo cualquier tipo de epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiple o lo que sea, no es sinónimo de cannabis. El cannabis lo que trata es de aliviar algún síntoma en particular. Por ejemplo, ciertas crisis convulsivas en alguna forma de epilepsia, por ejemplo, los calambres dolorosos, por ejemplo, en ciertas formas de Parkinson. Entonces el cannabis, o quizás un estado de ansiedad, o quizás quiero dormir mejor, hay que tener claro en mi concepto qué síntoma específico quiero aliviar con el cannabis. Si eso no lo tengo claro, siempre vamos a estar, digamos, girando en torno a un círculo vicioso de decir, uso cannabis, pero me hace efecto, no me hace efecto, además de que puede tener un efecto placebo, ¿no es cierto? Entonces, para mí la gran pregunta, y ahora sí te dejo, Gabriel, para que tú respondas, es ¿qué síntoma específico quiero aliviar con el cannabis? Y ahí veremos si hay evidencia científica o no, o la experiencia personal de los médicos dirá, mira, aquí sí te puede ayudar, aquí no creo que te pueda ayudar. Dicho esto, Gabriel, te cedo la palabra. Sí, de acuerdo, Carlos. Es básicamente el asunto porque nosotros ahorita estamos empezando a trabajar con algo de cannabis aquí en Colombia, pero hay varias cosas que toca tener en cuenta. La primera, es un medicamento como cualquier otro medicamento. Segundo, no es una droga milagrosa. Y tercero, el hecho que sea, entre comillas, como la gente lo asume, que es algo natural y que no va a generar problemas, por supuesto. Es un medicamento como cualquier otro y puede generar efectos secundarios. Y como bien lo dijo Carlos, cuando yo quiero usar cannabis, yo tengo que preguntar para qué síntoma lo uso, porque tiene unas indicaciones muy precisas. Por ejemplo, en Parkinson y en muchos movimientos anormales, el paciente llega preguntando que si puede utilizar cannabis para mejorar temblor o rigidez, y no. Resulta que el cannabis, si tiene alguna utilidad en Parkinson, alguna de estas entidades extrapiramidales, es para manejo de sueño, para manejo de dolor, para manejo de la parte emocional, pero tiene que ser un paciente muy bien seleccionado y hay que saber qué compuesto, porque no es ir al mercado de la esquina y comprar aceite de cannabis. Hay que recordar que el cannabis tiene dos componentes, que es el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, y cada uno tiene indicaciones y cosas diferentes. Y lo otro es que también hay que ver de dónde estoy sacando ese compuesto de cannabis, porque puede tener efectos secundarios y puede llevarme a una complicación aún mayor del problema. Entonces, no se les olvide, es un medicamento como cualquier otro. En algún momento va a estar dentro de nuestro arsenal terapéutico con indicaciones muy precisas, como cualquier otro medicamento que utilizamos.
No, Enrique, si quieres complementar algo desde tu punto de vista. No, yo estoy completamente de acuerdo. La claridad con el paciente, la claridad con qué síntomas vamos a mejorar, e indudablemente todavía nos falta mucho de tener datos claros, de mirar efectividad, eficacia, etcétera, como investigadores. O sea, no lo hay todavía. Estamos en ese proceso, yo creo. Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí mucho, cuando el paciente en alguna de las consultas o la familia nos suelta la pregunta: doctor, quisiera saber usted qué opina del cannabis. Y uno les dice todo lo que acaba de decir. Y después el paciente o la paciente dice: ¿sabe qué, doctor? Porque yo ya lo vengo tomando hace como Sí, 6 meses. sí, total. Ok, bueno, dele para adelante. Yo Sí, sí. personalmente lo que trato de hacer es, el paciente que quiere probar cannabis, es orientarlo hacia las personas e instituciones que saben utilizarlo, porque no todo el mundo lo sabe utilizar adecuadamente y no todos los compuestos que se disponen en el mercado son adecuados para los pacientes. Entonces toca orientarlo hacia alguien que sepa eso. Absolutamente. Gracias, sí, Muy señor. bien, muy bien. Hablando de moda, recuerdo que hace unos años se puso de moda la implantación de células madre. ¿Creen que tiene algún beneficio en la atrofia multisistémica? Bueno, yo creo que el gran problema, y eso es una situación que tenemos muy común en Latinoamérica, yo creo que Carlos también nos puede contar algo de la experiencia de Perú, es que una cosa es evidencia científica y otra cosa es charlatanería. Desafortunadamente, con las células madre hemos caído en mucha charlatanería y muchas estafas a pacientes. Yo siempre le digo al paciente, por favor, antes de hacer un tratamiento que le propongan por ahí que cueste un jurgo de dinero, por favor pregunte, asesórese bien antes de ir a hacerlo, pero aquí sí hemos tenido ese problema de que les implantan, les hacen funciones lumbares, y cuando uno va a ver la evidencia científica con respecto a las células madre todavía no es algo sólido. Ojalá en el futuro lo podamos llegar a utilizar, pero para hoy no tenemos una evidencia científica. Y otra situación puntual que no se nos puede olvidar, cada vez, y no sé si ustedes lo recuerdan, hace un año, antes de que empezara la pandemia, hubo una conferencia en el Congreso Mundial de la Movement Disorders en Miami, en el Panamericano, donde mostraban que ya están empezando a aparecer complicaciones de las células madre, han empezado a aparecer tumores generados a partir de las células madre, han empezado a aparecer efectos secundarios de las células madre. Y a la vez, esto es muy complicado porque las células madre no son como un medicamento. Si yo tomo un medicamento y tengo un efecto secundario, lo suspendo y supero la situación. Las células madre, ya sean bien o mal hechas en un protocolo de investigación o una estafa, es una vía de una sola vía. Una vez se hacen los implantes, una vez se trata al paciente, no hay vuelta de ojo, no hay cómo regresar. Creo que, Carlos, tú también nos puedes dar alguna opinión, porque en Perú también tienen algún problema con eso, ¿no? Seguro, sí. En Perú ahora ha bajado un poquitito porque la prensa ayudó un poquito a frenar, pero aquí hemos tenido muchos años de mucha aplicación de células madre por profesionales, digamos, que no tenían muy claros sus valores éticos y se aprovechaban de la gente. Pero no es solo Perú. También hay otros países, Argentina también lo tenía, Bolivia, y de hecho en algún foro, profesor Carlos Singer, creo que en el foro que habla Gabriel, Sí, y fue él. la conferencia se llamaba así, Turismo de Células Madre, porque se promueve eso. Yo creo que acá el comentario importante es el siguiente: confluyen dos temas. Confluye, por un lado, la frustración del paciente y de la familia de portar una enfermedad un poco compleja como la atrofia multisistémica, un poco frustrante, un poco desesperante, con un carácter progresivo, y eso genera desesperación en la familia y en el paciente. Y eso confluye con colegas que no tienen pues muy claros sus valores éticos y sus valores morales, y que empiezan a lucrar con este tema de las células madre. Lo que yo siempre digo, son colegas que lamentablemente se fueron al lado oscuro de la medicina, haciendo alusión a Darth Vader, ¿no es cierto? Y la Guerra de las Galaxias.
Y justamente estos foros, justamente estos espacios son los que nos permiten transmitir al público en general la real utilidad o no, los reales peligros o no de tratamientos como células madre. Entonces, Gabriel ya fue muy clarísimo, no hay ninguna evidencia, por el contrario, es muy riesgoso y este tipo de tema debería tocarse siempre para que la gente esté alerta, ¿no? Y no se deje, digamos, sobrepasar por la desesperación. Entendemos que son enfermedades complicadas, penosas, pero no podemos recurrir a alternativas no solo no probadas, sino peligrosísimas. Exacto, Carlos. Y hay que revisar muy bien porque cuando una cosa sirve para todo, No sirve seguramente para no nada. sirve para nada. Y aquí encuentra uno páginas de internet donde ofrecen células madre, cámaras hiperbáricas, un jurgo de cosas. Y aquí hay un centro, no voy a decir dónde, pero dicen que curan la atrofia cerebral, la vejez, hacen una cantidad de barbaridades con los pacientes y les sacan mucho dinero. Y a veces yo les digo, si una terapia, por lo menos aquí en Colombia, si una terapia tiene evidencia científica adecuada y está con todos sus papeles y todas sus normas en regla, debería ser avalada por las entidades regulatorias. Y muchas de esas entidades no tienen ni siquiera aprobación de, digamos, del INVIMA o el equivalente del Instituto Nacional de Salud en Colombia para poder hacer ese tipo de terapias. Bueno, qué pena interrumpirlos con esta magistral charla. Nos queda poco tiempo. Quiero aprovechar esta última pregunta. Dice, si mi padre tiene esta enfermedad, ¿qué posibilidad hay que yo sufra esto mismo? Pues afortunadamente esta no es una enfermedad genética, no es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad principal o fundamentalmente esporádica, es decir, solo un miembro de la familia lo tiene. Es cierto que se está buscando factores genéticos, por ahí probablemente el artículo más importante fue el que trató de ligar al gen de la coenzima Q y alguna forma familiar, pero no hay nada nuevo al respecto. Yo tranquilizaría a la persona y a las personas que tienen atrofia multisistémica o parientes con atrofia multisistémica, de que no se torturen pensando de que lo van a tener, porque lo más probable es que no lo vayan a tener. Esta es una enfermedad esporádica. Para bien o para mal, es una enfermedad esporádica. Quiero agregar, doctor, en mi charla yo di una lista de como 9 o 10 genes que se han visto relacionados con el tema del Parkinson, y solamente uno, como el doctor Carlos dice, es relacionado con el atrofia multisistémica, pero no se ha demostrado 100%, la CoQ10, la enzima CoQ10. Entonces, nada, es esporádico y hasta ahora lo que sabemos, Y hay una cosa muy importante adicional, que de pronto para que las personas, los pacientes o sus cuidadores nos entiendan, cuando uno habla de un gen de riesgo, no es un gen determinante para desarrollar la enfermedad. Es como cuando yo soy hipertenso. Si yo soy hipertenso, tengo más riesgo que me dé un infarto, pero puede que no me dé. Es solamente un riesgo aumentado, no es algo determinante como en las enfermedades claramente hereditarias. Total. Doctor Gustavo, si usted me permite, yo sé que casi estamos cercanos al tiempo, pero mire, hay dos preguntas que no quiero dejar pasar, precisamente un poco porque repito, nuestra audiencia son los pacientes, son los médicos generales y es importante que esta información nos llegue a todos. Hay una pregunta dirigida, me imagino que al doctor Gabriel, y es la primera. Cuando un paciente ya se le está haciendo cateterismo, debe ser permanente, que tiene catéter permanente, es posible que con medicamentos su vejiga pueda volver a funcionar. Esa es la primera. Y la segunda, que ya dice, y también, ¿cuál es la efectividad para la atrofia sistémica de la terapia física? Lo primero que quiero, y mi comentario es este. Esto no es un tratamiento neurológico únicamente, no es un tratamiento únicamente para una persona, es un tratamiento multidisciplinario. O sea, nosotros sí necesitamos desde ya comenzar a informar a nuestros especialistas y tener en estos grupos de manejo, ¿por qué no un urólogo? ¿Por qué no un terapista físico? Un terapista respiratorio, que sepan de atrofia multisistémica. Por eso el manejo multidisciplinario es muy importante. No todo el mundo, no cualquier terapeuta
sabe manejar esto, y con todo respeto lo digo, no cualquier terapeuta físico sabe manejar este tipo de pacientes. Ojalá en nuestros países en algún momento tengamos este grupo multidisciplinario. No sé si ustedes opinan diferente, pero por lo menos mi punto de vista es ese. Ahora sí, doctor Gabriel. Sí, la terapia física a mí me parece que es algo absolutamente importante y complementario dentro del tratamiento de los síntomas de la atrofia multisistémica, pero yo a veces le insisto un poquito a los pacientes, a veces la cantidad de terapia física a veces no es suficiente y uno tiene que insistirle al paciente que independiente que haga terapia física, sea continuo con el ejercicio en casa. O sea, uno no debe de... Así la terapia física es una excelente ayuda, una excelente herramienta que hay que aprovecharla. No, porque muchas veces uno le pregunta al paciente, ¿y usted hace ejercicio? Sí, me hacen terapia física 3 veces por semana. Entonces uno, no señor. Además de la terapia física, hay que estar haciendo ejercicio. Hay que estar repitiendo los ejercicios que nos enseña el terapeuta, porque esto es como los deportistas, como el entrenamiento. En las repeticiones, entre más yo trabaje por mi cuenta en casa, probablemente voy a ver mejores resultados, o sea, va a haber un mejor mantenimiento de la enfermedad a largo plazo. Entonces esa parte es crítica e importante. Y por otro lado, con la siguiente pregunta para poder rematar ya que nos queda poquito tiempo. Desafortunadamente, cuando llegamos al cateterismo intermitente para controlar los problemas de vejiga, es difícil ya recuperar esa función vesical solo con medicamentos. Entonces hay que hablar muy bien con el urólogo, estar muy en contacto con ellos y ver qué otras opciones podemos tener. Quiero agregar a tu comentario, doctor Gabriel, y es, indudablemente, no le he hecho la pregunta, pero es una pregunta muy frecuente en estos foros, y es, ¿qué medicamentos tengo yo para prevenir o qué medicamentos tengo yo para disminuir la progresión de la enfermedad? Desafortunadamente no hay, en este momento no hay ningún medicamento, como ustedes lo mencionaron también en sus presentaciones, pero lo que sí se ha demostrado de alguna manera es que el ejercicio, y está demostrado en modelos experimentales también, en ratoncitos, el ejercicio de alguna manera sirve para disminuir la progresión. O sea, no existe ningún tratamiento como tomado, pero el ejercicio sí. Así que como ustedes mencionaron, el doctor Gabriel mencionó, el ejercicio es una parte de la prescripción, no es de la terapia. No solamente es tratar de comenzar a hacer una rutina para disminuir la progresión. No sé, doctor Consentino, si quiera mencionar algo más. Totalmente de acuerdo, y quiero terminar con una especie de broma que yo les hago a los pacientes, pero que me parece muy gráfica. Hay pacientes que se sienten, y la familia y los cuidadores, muy orgullosos porque nos dicen, doctor, nosotros hacemos una super terapia de lunes a viernes. Y yo les digo, ok, me parece estupendo, pero no es que tu enfermedad el fin de semana se va de paseo y regresa el lunes, ¿ah? La enfermedad sigue estando ahí contigo sábado y domingo. Así que tus terapias, tus ejercicios, lo que hagas, tienes que hacerlo 7 días de la semana. No le puedes dar tregua. Entonces, nada, quería terminar con eso, enfatizando lo que decía Gabriel y lo que decías tú, Enrique. La terapia física puede prevenir avance rápido, la terapia física es importantísima, pero debe ser lo más constante posible. Y en mi concepto, lo constante significa 7 días de 7. Correcto, de acuerdo. Ok, colegas, quiero agradecerles, ya el tiempo se nos termina, quiero agradecerles a todos por sus respuestas muy enfáticas, muy explicativas. Quiero también agradecerle a Philip por este espacio que nos da para llegar a la comunidad y aclarar todas sus dudas. No olviden que ustedes como pacientes siempre están acompañados de este grupo de médicos que se esfuerza cada día por tratar de dar una lucha en defensa de lo que es la atrofia de múltiples sistemas. Entonces, eternamente agradecidos. Pueden volver a ver estos videos por YouTube en la página de Defense perdón. Ok. Pueden volver a ver los videos por YouTube en la página de YouTube. Okay. Okay. No siendo más, se pueden despedir, chicos. Muchas gracias. A ustedes, muchas Bueno, gracias. hasta Un luego. placer compartir con todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Dani.